recomendación del Fondo Monetario Internacional a través de Alejandro Warner, quien le hace la recomendación de un presupuesto prudente. Usted ayer dijo que se tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el presupuesto. La pregunta, ¿habrá austeridad absoluta en la integración de este próximo presupuesto, presidente? ¿Corremos el riesgo de caer en el austericidio? Y si el cinturón presupuestal tiene para hacerle un nuevo hoyo, y si este presupuesto alcanzará para la refinería de Dos Bocas. Es mi primera pregunta. Sí. Miren, es el cambio, la transformación. ¿Qué pasaba antes? En el periodo neoliberal, en el antiguo, viejo régimen. ¿Qué hacían? Siempre la recomendación era que había que apretarse el cinturón. Siempre era el pueblo el que tenía que apretarse el cinturón. Pues ya cambió. Ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno. Ese es el cambio. Entonces, nada de derroche, nada de lujos, austeridad republicana. Sí se acuerdan, ¿verdad? Cuando hacían los llamados. Ni modo, nos tenemos que apretar el cinturón. Y vámonos, el gasolinazo. O despidos masivos de trabajadores, porque había que apretarse el cinturón. Pues ahora se están apretando el cinturón, nos estamos apretando el cinturón los servidores públicos del gobierno, y que no haya lujos en el gobierno. Esa es la austeridad. Es como cuando regresa Juárez triunfante después de la expulsión de los extranjeros, cuando se consigue la segunda independencia de México, regresa al palacio a vivir a lo que era la intendencia del imperio. La austeridad republicana. Entonces, no va a haber ningún problema. Lo prioritario va a tener recursos. ¿Qué es lo prioritario? El rescatar a Pemex, el sector energético. Eso es prioritario. Porque Pemex tiene que ser palanca del desarrollo nacional. Vamos a rescatar a Pemex para producir petróleo, refinarlo y que las utilidades de Pemex para el segundo periodo del gobierno, a partir del tercer año de este gobierno, si así lo dispone la gente, si la gente apoya en la revocación del mandato que yo continúe, en los últimos 3 años del gobierno se va a sembrar el petróleo. Es decir, vamos a tener excedentes del petróleo para impulsar actividades productivas y para que haya bienestar. Entonces, esa es una prioridad clara. Otra prioridad es el estado de bienestar, que todos los adultos mayores de México tengan su pensión, que las niñas, los niños pobres con discapacidad, su pensión, 10 millones de becas para estudiantes, el rescate al campo, mejorar la educación, la salud, en general el bienestar. Esa es otra prioridad. Tercera prioridad, fortalecer las acciones de seguridad pública. Que tengamos este año 85,000 elementos de la Guardia Nacional y que tengamos presupuesto para eso, para cuidar a los ciudadanos, y que el año próximo
lleguemos a 120, 130,000 elementos de la Guardia Nacional y podamos desplegar en todo el territorio más elementos para bajar la incidencia delictiva. Y no sé qué información tengan acerca de las cuentas de delincuentes, de la delincuencia organizada y de capos de la droga que hayan congelado, o qué información nos puede dar en este sentido, pues vaya, de los golpes que han dado a las cuentas del narcotráfico. Gracias. Sí, la Fiscalía tiene toda esa información y yo solo les recuerdo que desde que tomé posición de la presidencia dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso del presidente Peña, hasta en el discurso de toma de posición, incluso la misma noche de la elección, le hice un reconocimiento, porque a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude, como se padeció en el 2006 fundamentalmente. Pero ni siquiera los que hicieron el fraude del 2006 los estamos persiguiendo. ¿O no hubo fraude en el 2006? Eso, ahí se los dejo. Presidente, Hasta lo reconocieron. Además, se sentían hasta orgullosos. Pero no, mire, yo tengo un concepto de justicia amplio y creo que hay que castigar a los que cometen errores, pero sobre todo hay que evitar que se continúe con el régimen de saqueo. Y más que a la condena a los hombres o que la condena a los hombres, pienso más en la condena al régimen, al modelo neoliberal. Porque eso es lo más dañino, mucho más dañino. Entonces no hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad. Si ustedes recuerdan, lo que dije en el discurso de toma de posición es de que era partidario del punto final, pero que eso aplicaba para los que se fueron, no para nosotros. En el caso de nosotros, cero corrupción, cero impunidad. Y pese a informar qué golpes ha dado entonces la unidad de inteligencia financiera a las cuentas de los narcotraficantes. Ha estado ayudando a la Fiscalía cada vez que solicita información y sí hay acciones, se han congelado cuentas, pero eso la Fiscalía se los puede informar. Yo lo único que les puedo comentar es de que no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Tampoco hay consigna de perseguir a ninguna persona. Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien. Nunca, y no lo haré. No somos iguales. También cuando van y me dicen, hay esto, tenemos esta información, lo que digo es, proceda. ¿Qué espera para actuar? Imagínense un presidente que un subalterno le presenta una información sobre corrupción y el presidente le dice, tenla ahí, espérate,
ya perdió autoridad. Ya el subalterno le falta el respeto. Porque ya es igual.